Buenos días, mis panas. Estoy en Varanasi, esta ciudad tan mágica y especial de India. Es la ciudad más religiosa de la India y aquí ocurren muchas cosas increíbles y muy bonitas a la que vengo a explorar. Todavía no hemos empezado el día y estamos aquí dando un paseo a 42 grados. Hoy tenemos máximas de 45 en esta zona. Vamos a visitar también el río Ganges, uno de los ríos más religiosos y más sucios del planeta. Por alguna razón será, y os lo contaré después. Varanasi es una de las ciudades más antiguas del mundo. Varanasi es una de las ciudades santo del hinduismo. Aquí está la máxima expresión del hinduismo. Es el lugar donde se celebran las cremaciones de los cuerpos y así evitar el ciclo de la reencarnación. Bueno, esta es la zona donde queman los cuerpos, ahí abajo. Y no se puede hacer fotos ni vídeos, así que estoy un poco de incógnito aquí con la cámara. Bueno, ahí están con el ritual de la cremación. Está preparado ahí con toda la madera para ser incinerado aquí, enfrente del río. Bueno, por lo visto la madera necesaria para incinerar un cuerpo es todo un misterio y una técnica que solo los mejores de acá manejan y saben cómo funciona para que el cuerpo entero se incinere de una manera correcta. Hello. Bueno, esto es uno de nuestros platos favoritos, que son patatas. Es patata, que primero lo machacan, luego lo hacen bola y luego lo fríen por fuera. Y luego, después de freírlo, le echan unas salsas aquí locales. Hay un poquito de cosas así de snack y garbanzos. Ay, cómo pican esta gente. Y está muy rico. Y ahora pues nada, estamos mirando camisetas y pantalones. Como si tuviéramos tanto sitio en la bici para llevárnoslo todo, ¿eh? Estamos ahí callejeando en Varanasi. Es una mezcla de gente, de motos que no paran de pitar. Estas son las ceremonias que tiene todos los días a la hora del anochecer con la puesta del sol, y básicamente es lo que vemos. Son monjes sentados, no sé si son monjes o qué serán, pero se sientan y veneran al río, porque el río es sagrado para la religión, para su religión. A ver, estamos aquí en la zona de street food de Varanasi y por primera vez voy a probar los noodles instantáneos de Maggi. Sabe un poco a curry. Estos tandoori veg noodles Maggi. Quiero decir que bueno, no está mal, pero está un poco pasado, porque los noodles estos, si los cocinas un minuto de más, ya están pasados. Vamos a hacer la ofrenda al río Ganges, encendiendo una velita y poniéndola aquí en el río, en esta ciudad santa del hinduismo. Ave María Purísima. A nuestras velas santas, santificadas. Bueno, pues aquí estamos en la Universidad de Varanasi, en el campus, y tenemos este templo maravilloso aquí que estamos visitando. Lo más duro de que en el verano indio tengas que andar descalzo con el calor que hace y sobre todo con lo que quema el suelo. Ahí vemos cómo la gente hace cola para tocar
y bendecir a la vaca sagrada. Bueno, pues este templo es un templo al dios Shiva, que es el dios más importante de la religión hindú, y también se está rodeado en este templo de todos los familiares y los más cercanos a él en la religión, en diferentes formas, como sus hermanos, hermanas, su mujer, Ganesha, que es su hija o hijo, no sé si tienen sexo los dioses, y aquí está haciendo cola para bendecir al dios. Hemos ya visto la vaca. Bueno, esto lo llaman momos aquí, que básicamente en mi idioma chino estos son dumplings o baozi. Lo hemos pedido vegetarianos, un juego entero y de pollo para mí, porque yo soy un vegetariano poco convencido. Última parada de turismo en la India y voy a visitar uno de los monumentos más importantes de la India y más importantes de todo el mundo. Os lo podéis imaginar, el Taj Mahal. Lo primero, pues se pasa por caja, obviamente. Bueno, aquí vemos la lista de cosas prohibidas que no se pueden entrar. Una de las cosas que no se puede entrar es lápices de colores. Y con flores tampoco. Primero en la entrada, estas construcciones en piedra rojiza. Y luego ya dentro entraremos al edificio principal, que es el mausoleo de la señora Mahal, que fue la querida esposa de uno de los reyes del imperio Mughal. Es el Shah Jahan, Jahan o Jahan. Es que es con H y no sé si se pronuncia o no se pronuncia. Shah Jahan. La historia curiosa detrás de esto es que el Taj Mahal, que es en blanco, el edificio así en mármol de color marfil blanco, fue construido para la esposa, y para él mismo quería construirse también un mausoleo en mármol negro que estuviera enfrente del de su esposa. Pero ¿qué pasó? En el 1658 el hijo lo destronó. Bueno, esto es un momento muy emotivo. Estoy entrando por una de las puertas y enfrente estoy ya viendo el Taj Mahal. No sé si lo veis aquí. El Taj Mahal también es una de las 7 maravillas del mundo, señores. Mirad qué preciosidad tenemos aquí detrás, por favor. Mármol de color marfil. Y aquí supongo que la puesta del sol tiene que ser increíblemente bonito. Hablemos de arquitectura. Esto se construyó obviamente durante el Imperio Mughal, alrededor del siglo XVII, 1632 empezaron la construcción, y es el mayor ejemplo o el mejor representación de la arquitectura mughal, que es una mezcla entre la arquitectura persia, india y arábica. Pues aquí se ve claramente que delante del mausoleo tenemos aquí pues un jardín súper largo, alargado, con plantas ornamentales a ambos lados. Esto te da pues esa impresión de que es un jardín persa, ¿no? Y así como todas las cúpulas y los minaretes, esto de las mezquitas, se tardó unos 20 años, 21 años en terminar de construir este mausoleo y todos sus complejos, porque además tienen aquí a los lados del edificio principal dos edificios que se enfrentan uno al otro haciendo espejo, un poco así simetría, y son mezquitas a su alrededor. Es bastante impresionante cómo hace 400 años los maestros de la época conseguían cortar el mármol con esta precisión, porque estas piezas telita, o sea, están perfectamente cortadas. Bueno, para entrar aquí al edificio principal del Taj Mahal, nos tenemos que poner estos cubre zapatos, para poder entrar. O te quitas las zapatillas, una de dos. Normalmente cuando entramos en los templos, en las mezquitas, nos quitamos las zapatillas. Me despido del Taj Mahal, ha sido un placer estar aquí.
y ver esta maravillosa del mundo mundial, patrimonio de la humanidad. Y ahora me voy aquí al mercadillo que hay justo en la puerta sur del Taj Mahal, dar una vueltecita y a ver si encontramos algo para comer, que ya hay hambre. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, nos vamos a Nepal mañana. Bueno, estamos en Magnu Katila. Esto es una de las colonias en el norte de Delhi. Es bastante interesante porque es una colonia de nepalíes que llevan aquí desde los años 50. Pues esto es conocido aquí en Delhi como el pequeño Tíbet. Mira, el chaval, cómo le gusta aparecer en la cámara. Esto es conocido como el pequeño Tíbet porque esto es una colonia de tibetanos, de nepalíes, que llegaron aquí como refugiados desde los años 60, cuando el Dalai Lama se tuvo que refugiar también aquí en la India. La colonia aquí ya va por la segunda generación de tibetanos que viven por aquí. Último día en Delhi, ya estoy aquí en el hostel preparando las cajas, Amulan y todo para mañana ir a Katmandú, la capital de Nepal. Un mes aquí de descanso, de no hacer muchas cosas, y mañana cogemos un autobús de 26 horas y a ver si tenemos suerte y llegamos a Katmandú pasado mañana. Primera liada de la mañana. Nos hemos equivocado de sitio, así que hemos tenido que cargar todas las cajas en un carricoche. Bueno, después de pelear mucho ya estamos en el autobús, están las bicicletas al fondo, ahí, al fondo. Mucha pelea con el autobús porque además de que no nos querían dejar subir al autobús, nos han estado intentando pedir mucho dinero. Al final hemos quedado en una cantidad que es bastante. Y se lo pagaremos cuando crucemos la frontera, porque hemos oído hablar de otros ciclistas y otros viajeros que estos señores, cuando te dejan en la frontera para que pases el control de la policía y las aduanas y todo eso, pues ellos cogen y se largan, no te esperan. Pues parece que se nos ha roto el autobús un poquito, son las 6:30 de la tarde, llevamos en el autobús 10 horas y 13 horas y subamos las horas que llevamos esperando también. Y bueno, todavía queda hasta las 26 horas un puñado de horas, y de aquí a la frontera todavía queda también muchas horas. Bueno, pues parece que ya hemos arreglado el autobús aquí, ya se ha hecho de noche, llevamos aquí 3 horas. Al final ha sido el generador eléctrico del motor que creo que no funcionaba. Entonces, sin eso, pues la batería no se recarga y no hay luces ni aire acondicionado ni nada. Así que nada, nos ponemos en marcha a ver cuánto dura la buena noticia.